Pues a mí me parece que a pesar de todas las amenazas, insultos que hubieron hacia la clase trabajadora salió a manifestarse el 1 de mayo, como diría, como todos los 1 de mayo. Como todos los 1 de mayo han estado siempre ahí haciendo una exigencia a la reivindicación de sus derechos, y eso es algo que no van a poder detener, porque los trabajadores y las trabajadoras tienen incluso el derecho a pronunciarse públicamente, y eso es lo que hicieron efectivo el pasado 1. ¿Cómo considera las declaraciones del ministro de Trabajo, que dijo que las personas que salieran a marchar se consideraban colaboradores de pandillas? Como irresponsables y abusivas. Realmente están desesperados por silenciar las voces que estamos exigiendo que se respeten derechos humanos. Hagan su trabajo, o sea, no estamos en contra de que hagan su trabajo, hagan lo que les corresponde hacer, asistan, atiendan, persigan delincuentes, demuestren que son delincuentes, pero no se lleven entre los pies a gente que no tiene nada que ver. Eso es irresponsable, y creemos que hay que decirlo con todas las palabras y hacer una exigencia de respeto. Lo que no pueden demostrar, lo quieren empañar con sus palabras y sus expresiones, etiquetando a personas que no tienen nada que ver. Y eso es irresponsable, pero también demuestra desesperación. No hayan cómo callar. Entonces, vamos a callar mintiendo. Y eso es una cosa que realmente raya con el nivel que debería de tener un funcionario para poder ejercer desde la cartera que le corresponde la obligación que el Estado le ha mandatado, que el presidente, para con sus ciudadanos. En este caso, pues, muchos funcionarios se expresaron en ese sentido. Lo que a ellos les toca es trabajar por el bien de los salvadoreños. ¿Usted considera que con este régimen de excepción se les están violentando los derechos humanos a la ciudadanía salvadoreña? Considero que es importante atender el tema de la delincuencia, que es urgente asistir, que es importante identificar a los delincuentes, castigarlos, pero también considero que es sumamente importante saber identificar quiénes son y no ir por ahí agarrando a quien se le cruza enfrente, porque se están atropellando derechos humanos de personas que no tienen nada que ver, en varios casos no tienen nada que ver con grupos delincuenciales, y sin embargo su nombre queda manchado, su prestigio queda manchado, porque los exponen ante ustedes, los medios de comunicación, y ya cuando demuestran que no tienen nada que ver con pandillas, no hacen una convocatoria a los medios de comunicación para limpiarle la imagen a la persona que ha quedado afectada. Yo considero que debe perseguirse la delincuencia, pero debe hacerse continuo, con buen pulso, e identificando de manera puntual y precisa a quienes realmente han infringido las leyes de nuestro país. ¿Usted considera que con este régimen de excepción ha sido como la pieza clave para disminuir los altos índices de la delincuencia? Yo considero que el régimen de excepción es una desesperación, porque nos vendieron justamente eso que usted menciona, el plan control territorial. Así lo vendieron, que era para eso, y no funcionó. Entonces ahora lo que está pasando es que están desesperados, hacen uso de algo que es innecesario, porque tienen todo el aparataje del Estado para poder actuar, saben perfectamente a dónde pueden encontrar seguramente a los delincuentes, tienen métodos, tienen instrumentos como gobierno que les permiten llegar efectivamente a donde está la delincuencia, y a mi criterio podrían hacerlo sin necesidad de este régimen de excepción. Desde el Parlacen, como fracción del FMLN, ¿qué se está haciendo para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños? Yo debo decirle que estoy participando en la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano. En ese Parlamento estamos discutiendo cómo posibilitar o cómo fortalecer, mejor dicho, al instrumento Parlamento Centroamericano para hacerlo más incisivo, y que todas las iniciativas que pasen, se discutan y se aprueben por el mismo, tengan mucha más incidencia en cada uno de los países de la región. Particularmente en el caso mío, ustedes saben que he estado identificada con el tema migratorio, es un tema que sigo llevando conmigo y lo he llevado al Parlamento. En el Parlamento tuve la oportunidad de estar varias veces también exponiendo iniciativas que habíamos promovido aquí en el país y en la región sobre el tema migratorio. Y ahora, pues estando ahí, es mucho más oportuno y mucho más fácil poder promover el hecho de construir
o procurar incentivar a que se construya una visión regional sobre el tema migratorio. Necesitamos tener una visión regional porque lamentablemente los países tienen la óptica de lo que le pasa a sus migrantes, no de lo que le pasa al migrante vecino. Y debemos de construir esa visión regional, debemos de trabajar en conjunto acciones, planes y programas, iniciativas de ley que nos permitan ir en ese sentido, pero también generar las mejores condiciones para interactuar con los países de tránsito, como por ejemplo México y Estados Unidos, que no son parte del Parlacen. México es observador, pero no es lo mismo ser parte del Parlacen y asumir una responsabilidad que ser observador, y nosotros tenemos la tarea de construir junto a ellos esa visión para poder asistir y atender de mejor manera al migrante que en estos momentos se ha incrementado y que lamentablemente está padeciendo una situación más compleja que años atrás, porque además de que las políticas antimigrantes de Estados Unidos siguen vigentes, hay una pandemia y hay situaciones difíciles en nuestros países que siguen empujando la migración. Entonces en México se concentra un embudo que debemos de atender junto con México, Estados Unidos y los países de la región. Hace un par de meses promoví una iniciativa que ya se aprobó, que busca facilitar la atención y vacunación para las personas migrantes en el marco del COVID, porque en las visitas que hice en octubre a la frontera me di cuenta que los migrantes no estaban siendo vacunados y no todos tenían las condiciones ni siquiera de una mascarilla, venían hacinados en el bus. Entonces promoví esa iniciativa y se aprobó para ser enviada a los países de la región para asistir de mejor manera, tengan o no tengan papeles, como decimos los salvadoreños.